El millonario se sorprende al conocer a la mujer virgen que transforma la graduación de su hijo. La gran plaza de la universidad vibraba con una energía indescriptible. Estudiantes en toga y birrete, padres orgullosos y una multitud de miradas llenas de expectativa. Alejandro, un empresario exitoso con un imperio de negocios a sus espaldas, observaba desde su lugar, una sonrisa forzada en su rostro, mientras las palabras del rector resonaban en sus oídos. Nicolás, mi hijo, el futuro brillante, pensaba, aunque en su interior un nudo apretaba su pecho. La presión de ser el padre perfecto y mantener su imagen pública intacta lo consumía. Sin embargo, en ese instante crucial, algo sorprendió a todos. Apareció Valentina. Una joven enigmática que parecía surgir de la nada, como un destello de luz en medio de la multitud. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad rara, y su rostro mostraba una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Nicolás, que momentos antes miraba a su padre. ¿De dónde había salido? La ceremonia avanzaba, pero Alejandro no podía concentrarse. Cada palabra del rector se perdía en el ruido de su mente. Alegría y ansiedad chocaban dentro de él. La conexión entre Nicolás y Valentina se volvía más palpable, y él se preguntaba si todo esto amenazaba su estatus. ¿Qué haría la prensa? La idea de un escándalo lo aterrorizaba, pero lo que no sabía era que Valentina guardaba un secreto aún más profundo, uno que podría destruir su mundo. Al finalizar la ceremonia, mientras todos aplaudían, Valentina se giró hacia Alejandro y sus ojos se encontraron. En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de él. Era como si un eco de su pasado resonara en su mente. Su madre, la hermana desaparecida que llevaba años buscando. La joven frente a él, con su aura especial, despertó recuerdos enterrados. ¿Cómo puede ser tan feliz ahora?, decía su mente, mientras los murmullos de admiración y asombro se perdían en el fondo. Alejandro sintió en sudor frío en su frente. ¿Eran solo parecidos o había algo más? Esta mujer Valentina parecía desafiar el destino. La presión intelectual se transformaba en angustia emocional, y de repente se encontró deseando saber quién era realmente. Mientras su hijo reía y compartía momentos con Valentina, Alejandro, atrapado entre la imagen que debía proyectar y la verdad que lo acechaba, luchaba por no dejarse llevar por la desesperación. Las voces a su alrededor se mezclaban con un eco distante, y en su jornada no veía un final feliz. En un mar de celebraciones, la pregunta seguía retumbando en su cabeza. ¿Podría abrir la puerta a una verdad que había evitado durante años sin destruir a su familia? ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. DAZN. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La ceremonia de graduación alcanzaba su clímax. El estruendo de los aplausos llenaba el aire. Alejandro seguía paralizado, el corazón latiendo con fuerza. Valentina, sonriente, ignoraba el torbellino interno que lo consumía. ¿Quién era realmente esa mujer que había hecho que su hijo brillara? Pero lo que pasó a continuación lo dejó helado. De repente, el sonido de un grito desgarrador cortó el bullicio. ¡Mamá! Atrapó su atención como un rayo en un cielo despejado. Era una voz familiar, una que había guardado durante años. De la multitud surgió una figura, su exesposa, Clara, con los ojos desorbitados y el rostro pálido. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La sorpresa se convirtió en inquietud. Clara se apresuró hacia ellos. Su expresión era una mezcla de pánico y determinación. «Alejandro, hay algo que debes saber», gritó, ignorando el protocolo de la ceremonia. Nicolás se congeló, mirando a su madre como si la viera por primera vez. La multitud murmuró. Algunos comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar el inesperado espectáculo. Valentina, percibiendo la tensión, dio un paso atrás. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz llena de confusión. Alejandro
Sintiendo un frío recorriendo su espalda, supo que este era un momento crucial. «¿Qué estás haciendo aquí, Clara?», respondió. Apretando los dientes, la furia contenida casi era palpable. «No hay tiempo para eso, es sobre Valentina». Clara se volvió hacia la joven con una intensidad que hizo que el mundo pareciera detenerse. Ella es... El aire se volvió denso, como si todos supieran más de lo que deberían. Alejandro sintió su aliento atorarse. ¿Qué estaba pasando? La mirada de Valentina se tornó entre preocupación y defensiva. «¿Qué sabes sobre ella?», preguntó Alejandro, el desasosiego asomándose en su voz. Clara tragó saliva. Sus manos temblaban ligeramente. «Es tu hermana. Ha vuelto». La revelación cayó como una bomba en la ceremonia. Los murmullos aumentaron a su alrededor. Caras de incredulidad se multiplicaron en la multitud. Nicolás palideció. «¿Qué? ¿Valentina es tu hermana?». Un torbellino de emociones recorrió a Alejandro. La figura que parecía iluminar a su hijo era en realidad un eco de su horroroso pasado. La contrariedad en sus ojos se mezcló con la confusión, y Valentina, atrapada en medio de todo, parecía tambalearse, como si sus cimientos estuvieran siendo removidos. «No, no puede ser cierto». La voz de Valentina temblaba, los ojos añil llenos de lágrimas, su sonrisa desvaneciéndose. «No sé de qué hablas». Pero el rostro de Clara no dejaba lugar a dudas. Ella misma había sido parte de un relato desconocido, uno que se alejaba del glamour que Alejandro había forjado a lo largo de su vida. Los murmullos se tornaron en gritos. El clamor creció como una ola furiosa. Alejandro, incapaz de absorber la información, sintió que su mundo se desmoronaba. Todos los sueños de perfección de imagen idealizada se escurrían entre sus dedos. Nicolás miraba a su padre, buscando respuestas en los ojos de un hombre que se había atrevido a ocultar verdad. ¿Quién era realmente él, si todo lo que había construido estaba basado en mentiras? La presión corría por sus venas, llevando consigo su dignidad. Cuando el murmullo comenzó a disminuir, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Valentina realmente era su hermana? La mirada de ella era todo menos clara. Era el inicio de una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Un terror nuevo se apoderó de Alejandro. ¿Qué pasaría a partir de ahora? ¿Sería posible redimir lo irremediable? Las respuestas seguían esquivas. Cuando el murmullo comenzó a disminuir, la atmósfera se tornó pesada. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza, como si fuera a estallar. Valentina parpadeó, buscaba respuestas en los ojos de Clara. La multitud, atenta, parecía contener la respiración. «Es tu hermana. Ha vuelto», repitió Clara, con una voz que sonaba como un susurro desgarrador. Sin embargo, antes de que Alejandro pudiera asimilar la realidad, un grito proveniente de la parte trasera de la plaza interrumpió la tensión. «¡Alto! ¡No se acerquen a ella!». Todos se giraron para localizar el origen del grito. Una figura alta y oscura se abrió paso entre la multitud. Su presencia era imponente. Era un hombre de aspecto desgastado, con una mirada que ardía de furia. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Quién es ese?», se preguntó mientras la ansiedad lo envolvía. El desconocido avanzó hasta llegar al frente, ignorando las miradas atónitas. «No pueden dejar que se acerque a Valentina», dijo con voz firme, apuntando a la joven con un dedo tembloroso. «Ella no es quien cree que es. Ustedes no saben la verdad». La confusión se apoderó de la escena. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué verdad? ¿Qué más podía haber? Valentina, pálida, dio un paso atrás, y su mirada pasó del hombre a Alejandro en busca de una defensa. Pero él estaba completamente paralizado. «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro, intentando mantener la compostura, aunque su voz temblaba. El extraño sonrió con una mezcla de locura y determinación. «Soy el hermano de Valentina. Ella no ha vuelto. Ella nunca se fue». Causó revuelo. Las miradas se dispararon entre los padres y estudiantes,
murmurando sobre la revelación escalofriante. Clara, visiblemente afectada, luchaba para ordenar sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Pero el hombre no dio lugar a las preguntas. Tú no sabes lo que realmente ocurrió, continuó apuntando Alejandro. Pero tu madre lo hizo. Ella es parte de todo este enredo. Basta, gritó Alejandro, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en ira. No tienes idea de lo que estás diciendo. Pero el hombre se movió un paso más cerca, acercándose más a Valentina. Ella es la pieza que falta, Alejandro. Tu madre robó mi vida, nuestra vida, y ahora ella debe pagar. ¿Robó tu vida? Nicolás interrumpió, su voz llena de confusión. Alejandro, abatido, no podía contener el caos que se desataba a su alrededor. La revelación lo golpeó como una ola. ¿Qué estaba implicando realmente este hombre? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué le pasó a tu vida? Sin embargo, el hermano de Valentina tenía sombras en su mirada, como si llevara consigo un oscuro secreto. Porque ella es el verdadero peligro, el monstruo que ustedes han protegido, dijo, mirando a Valentina intensamente. La noche que desapareció fue la noche en que todo cambió. No es solo su hermana, es la clave de algo más. Algo siniestro. Las alarmas sonaron en la mente de Alejandro. Todo lo que había construido, todo lo que pensaba saber sobre su familia, se tambaleaba frente a sus ojos. La multitud se apretó más, algunos retrocediendo, otros con sus teléfonos grabando la escena. El clima cambiaba. El ambiente, antes festivo, se volvía cada vez más tenso. Valentina, visiblemente afectada, balbució. No sé de qué hablas. No soy ninguna pieza de juego. Pero el hermano, con un aire de frialdad, replicó, tú eres el comienzo de todo, y si la verdad sale a la luz, todo se desmoronará. Alejandro sintió que la realidad se desvanecía. Su mente corroía cada palabra, cada sentimiento. La mirada en los ojos de Valentina cambiaba, pasando de la inocencia a un conflicto interno. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué historia estabas construyendo? No puedo creer esto, dijo Alejandro, sintiendo que perdería el control. Justo cuando todo parecía un caos, el hermano de Valentina lanzó una afirmación final. Esto no ha hecho más que comenzar, y la verdad está más cerca de lo que piensan. Prepárense para lo que viene. Las palabras resonaron como una campana en sus mentes, dejando una sensación de inquietud en el aire. Nadie podía saber lo que se desataría a partir de ese momento. Y mientras las miradas se entrelazaban, la pregunta quedaba flotando. ¿Valentina realmente era la clave de algo oscuro? ¿Qué secretos aún estaban por revelarse? La atmósfera se volvió densa tras las palabras del hermano de Valentina. Un murmullo inquieto recorrió a la multitud como un temblor subterráneo. Alejandro sintió que el aire se hacía más pesado, como si de repente entrara en una habitación llena de secretos oscuros. Cada mirada en la plaza se centraba ahora en él, en Valentina, en Clara y en aquel desconocido de intensos ojos. ¡Basta!, gritó Alejandro, intentando limpiar el caos que lo rodeaba. No puedes simplemente aparecer y decir que ella es mi hermana. No sabes lo que dices. El hombre se acercó aún más. Su rostro revelaba una locura apenas contenida. Tú le diste la espalda a la verdad, y ahora Valentina debe afrontar lo que realmente es. Cada palabra era como un golpe directo en el estómago. Valentina retrocedió, su rostro pálido, reflejando miedo y confusión. No sé quién eres, no sé de qué hablas. Calla, dijo el hombre, la furia brillando en sus ojos. Tú no sabes nada, tú ni siquiera sabes quiénes son tus verdaderos padres. Todos ustedes han vivido en una mentira. El silencio caló hondo, como un eco de un trueno lejano. ¿Qué? ¿Mis verdaderos padres?, balbució Valentina, su voz temblorosa. Alejandro se sintió como si estuviera a punto de perder el equilibrio. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Eso no tiene sentido. Claramente está mintiendo. Intentó aferrarse a su incredulidad, pero las palabras del extraño empezaban a calar en su mente.
Siempre fueron solo adoptivos, y tú lo sabes. Siguió, dirigiéndose a Valentina. Esa es la razón por la cual desapareciste. Tu madre los traicionó. La noche en que sucedió todo, tú estuviste en el centro de una tormenta que nadie imaginaba. Eres la clave para abrir puertas a un oscuro pasado. En la plaza, la multitud murmuraba. Las miradas se volvieron aún más severas. Algunos comenzaron a sacar teléfonos. La propagación de este escándalo evidenció las grietas en la narrativa construida por Alejandro. Valentina, con lágrimas en los ojos, buscaba respuestas en los de su padre. ¿Es cierto, papá? ¿Soy adoptada? No, Alejandro bramó, sintiéndose acorralado. Pero su mente batallaba. Recordó aquellas fotos en casa, esas historias que su madre siempre intentaba eludir. No, no puede ser verdad, susurró, sintiendo que el piso se desvanecía debajo de él. La locura de la revelación era abrumadora. Justo cuando el murmullo alcanzó su clímax, un grito desgarrador cortó el aire, proveniente del grupo que observaba. «¡Aléjate de ella!», resonó la voz de una mujer que se lanzó al frente, con el rostro demacrado y la mirada de desesperación. Alejando al extraño, se lanzó hacia Valentina, atrapándola en un abrazo. «Valentina, no puedes dejar que te engañen. Eres mi hija». Alejandro se quedó sin aliento. ¿Qué? Era un golpe tras otro. Todo aquel desmoronamiento de la realidad lo dejó atónito. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». La revelación impactante pasó como un rayo. Valentina era su hija. ¿Y a quién le pertenecía realmente Alejandro? Siempre fue tu hermana, Alejandro. Clara entrelazó sus manos, el horror reflejándose en su rostro. Lo supe desde el primer día. Me prometieron que no podría hablar, pero ahora es el momento. Valentina lucía confundida, muerta de miedo y rebelde al mismo tiempo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Las miradas en la plaza se tornaron intensas. Ahora la historia había mutado en algo aterrador. Los que antes eran meros observadores se convertían en jurados de una vida que nadie comprendía. Alejandro, en medio del tumulto, sintió su mundo desmoronarse. Un eco de dudas resonando en su mente. El hermano miró a Valentina con desdén. Ahora que la verdad salió a la luz, ya no eres solo un peón en este juego. Eres el objetivo de algo mucho más siniestro. La multitud contuvo el aliento. Todo se sentía como una tormenta que acechaba, lista para arrasar todo a su paso. Y así, mientras los ecos de la verdad resonaban, el miedo comenzó a reinar. El grito de Clara, insistente, lleno de un peligro latente, desató un pánico que no se podía contener. «No dejes que te atrapen. Nadie puede saber lo que hemos ocultado». Las luces de la ceremonia parpadeaban. El futuro de todos parecía pendiendo de un hilo delgado, y cada uno sintió que un destino oscuro se acercaba. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Qué secretos aún quedaban escondidos bajo la superficie? La pregunta se quedó flotando, mordaz y definitiva, mientras los personajes se debatían entre el horror y la incertidumbre. La atmósfera se volvió densa tras las palabras del hermano de Valentina. Un murmullo inquieto recorrió a la multitud, como si una corriente eléctrica atravesara el aire. Alejandro sentía el corazón desbocado. El pánico lo envolvía. Cada mirada se fijaba en él, en Valentina, en Clara y en aquel extraño con ojos intensos que parecía conocer todos sus secretos. «¡Basta!», gritó Alejandro, intentando limpiar el caos que lo rodeaba. «No puedes simplemente aparecer y decir que ella es mi hermana. No sabes lo que dices». Pero el hombre se acercó aún más, su rostro revelando una locura apenas contenida. «Tú llevas años huyendo, Alejandro, y ahora el pasado vuelve a buscarte». Las palabras resonaron en el aire como un eco ominoso. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Valentina, no le hagas caso». Trató de imponerse, pero en su fuero interno, una sombra de duda comenzaba a deslizarse. Valentina, confundida, dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas.
¿Qué está pasando, papá? Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. ¡No, no lo hagas! Una mujer se abrió paso entre la multitud, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Era Mariana, la mejor amiga de Clara. Alejandro sintió el estómago retorcerse. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Mariana qué? Alejandro empezó, pero ella lo interrumpió. No puedes dejar que se lo lleven. No puedes permitir que se lleven a Valentina. La incertidumbre se convirtió en pérdida de control. ¿A dónde van a llevarme? ¿Qué está pasando?, murmuró Valentina, visiblemente afectada y asustada. Su mirada pasó de Mariana a Alejandro, buscando respuestas que nadie parecía poder dar. Porque eres parte de un plan. Es la clave para algo mucho más grande de lo que crees, gritó el hermano furioso. En ese instante, el ambiente se neutralizó. El aire se volvió pesado, como si la verdad se estuviera agolpando para salir. Mariana respiró profundo. Luego continuó, su voz quebrándose. Es cierto, Valentina. La noche que desapareciste no fue un accidente. Tu madre, Clara, lo sabe, pero nunca quiso que tú supieras la verdad. Alejandro sintió su corazón detenerse. ¿Qué verdad? Las palabras de Mariana eran como un látigo cortante. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué saben ustedes? Alejandro exigió, pero su voz sonó lejos, como si las palabras se desvanecieran en el bullicio. Valentina lo miraba, herida, confundida. La multitud, una vez expectante, ahora se polarizaba en murmullos, algunos grabando con sus teléfonos, otros con miradas de juicio. Era un experimento, dijo Mariana en un susurro casi inaudible. Tu madre y su obsesión. Era una cadena de promesas rotas. No solo perdimos a Valentina una vez, la perdimos muchas veces para protegerla de algo peor. Una pausa que pareció una eternidad llenó el aire. «Experimento, ¿de qué hablas?», Alejandro casi gritó, pero la indignación se cortó por el terror que se asomaba en su interior. «Te están manipulando, Valentina. Esto no puede ser real». Pero la confusión se instaló en las facciones de su hija. Valentina temblaba, buscando claridad en cada persona a su alrededor. «Díganme la verdad de una vez». Mariana finalmente dio un paso adelante. «Tú, Valentina, eres parte de un legado que nunca entendiste. No eres solo la hija de Clara. Eres el resultado de una unión. Y todo esto es más grande de lo que creías. Tu madre la perdió. Y ahora tú eres el verdadero objetivo». En ese momento, un estremecimiento recorrió a la multitud. «¿Objetivo de qué?», preguntó Valentina, con una mezcla de ira y miedo. Alejandro la tomó del brazo, firmemente, sintiendo que aquel día estaba más allá de cualquier control. «Esto no es un juego. Tu vida corre peligro», insistió Mariana. Pero en ese instante, una explosión resonó a lo lejos. Un estruendo que sacudió la plaza. Los rostros perplejos se volvieron hacia el ruido. «Alguien está atentando contra nosotros», gritó una voz entre la multitud, y el pánico se desató. Gente corría en todas direcciones mientras el alboroto se transformaba en caos absoluto. Alejandro y Valentina se aferraron entre la confusión, mientras el hermano de Valentina desaparecía entre las sombras. «Valentina, debemos irnos», Alejandro gritó, apretando su mano. En medio del tumulto, la pregunta quedó flotando. ¿Quién era realmente Valentina y qué legado oscuro arrastraba? La verdad se tornaba más peligrosa y ahora el tiempo para descubrirla se agotaba. La multidão estava em pânico. O som da explosão ainda ecoava em seus ouvidos. E Alejandro puxou Valentina em direção a um lado, buscando um lugar seguro. O olhar dela estava distante, perdida entre a confusão e o medo. Ele percebeu que a noite já não era apenas sobre a graduação de seu filho, mas se tornara um redemoinho de segredos e revelações. «Valentina, precisamos sair daqui», gritou, mas sua voz era quase abafada pelo alvoroço. O caos se espalhava enquanto pessoas corriam sem direção,
gritando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas havia algo mais. Um frio na espinha que vinha do homem, o suposto irmão de Valentina. Ele estava ali, ainda presente, seus olhos fervendo com uma raiva mal contida, observando a cena com um sorriso irônico. Vocês não entendem, ele disse, avançando em direção a Valentina e Alejandro. Nada disso acaba aqui. Vocês estão prestes a descobrir que isso era apenas o começo. O terror tomou conta de Alejandro. Como ele deixou que isso se transformasse em um filme de... Antes que conseguisse responder, Clara gritó chamando su atención. Él estaba próxima. Su expresión era de desespero. «Alejandro, espera, hay algo que no sabes». «Clara, ahora no». Alejandro respondió, mas él estaba determinada. Esa explosión no fue un accidente. Hay alguien que quiere a Valentina, dice, con los ojos arregalados, como si tuviese visto un fantasma. La mente de Alejandro se hinchó de preocupaciones. ¿Quién? ¿Qué querían? Mariana, antes calma, ahora estaba en pánico. Meus contactos, ellos dijeron que algo iba a acontecer. Valentina debe ser protegida. Ellos no pueden saber que él está aquí. La confusión era palpable. Valentina, con el rostro blanco, oyó para ellos. ¿Protegerme de qué? ¿Qué está pasando? Espera, ¿acaso soy parte de algo peligroso? Alejandro sintió su estómago revirar. Que a comenzaba a se deseñar a su frente parecía un pesadelo sin fin. Valentina, escucha, você precisa confiar en nos, dice Clara, ainda tentando mantener la situación sobre controle. Mas Valentina balanzó a cabeza, claramente angustiada, y murmuró, ¿por qué no me han dicho nada? Yo no soy parte de nada. Porque você es más importante de lo que imagina, disparó el hombre, avanzando. Todos aquí no tienen idea de lo que está en juego. Fue un riesgo que nuestra madre decidió tomar para mantener su vida a salvo. ¿Acha que sus raíces pueden ser dejadas para atrás? Eso nunca es un simple accidente. En ese momento, una figura familiar surgió por detrás del hombre, desacompañada por cualquier aviso. Era un otro hombre, alto y robusto, con un olhar que exprimía desafíos. «Paran, no a la chica», él gritó. Su tono era exigente. «¿Quién es você?», preguntó Alejandro, ahora completamente perdido en la confusión. El nuevo hombre oyó para Valentina y Entón para el primero hombre, con un olhar que decía que sabían más de lo que estaban dejando transparecer. «Tienes que saber la verdad, hasta antes de escapar». En el instante siguiente, un tiroteo ecoó por el aire y el mundo de Alejandro colapsó. Él se jogó en la frente de Valentina. Sintiendo los impactos en su piel, mas antes que el terror completo lo dominase, una verdad insoportable vino de aquella segunda figura, transformó todo en pedazos. «Yo soy el padre de Valentina». Un silencio cortante fez con que la multitud también parase, sin entender lo que acababa de acontecer. Las revelaciones pasaron a un vendaval. Alejandro oyó para Valentina, cuya expresión mutó de confusión para desespero absoluto. «¿Es cierto, papá?», su susurro casi fue inaudible en la confusión. O hombre agora con lágrimas nos hoyos, fez un movimiento desesperado. «No tienes que sufrir. Todo esto se trata de protegerte de algo que nunca quisiera supieras. Nunca quise que esto pasara». Alejandro se sintió fraco. «¿Você eso qué?». Las preguntas se apretaban en su garganta. Todo lo que pensó saber se esvanecía. Valentina olió de un hombre a otro, la confusión transformando en traumas irreales. A multitud ainda en choque comenzó a susurrar. Mas Alejandro apenas quería que todo eso parase. «Valentina, vamos, precisamos ir». Mas ella estaba paralizada, los ojos fixos en su verdadero padre y en un destino que hasta aquel instante estaba completamente oculto. Nesse momento, com o estalo de uma sirene ao fundo, a vida de todos estava em uma linha tênue. O que mais poderia se revelar? Que outros segredos escondidos pendiam sobre eles. A única certeza era que tudo mudara em um piscar de olhos, e o jogo apenas começava. A multidão estava em pânico. O som da explosão ainda ecoava em seus ouvidos, e Alejandro puxou Valentina em direção a um canto, buscando um lugar seguro. O olhar dela estava distante, perdida entre a confusão e o medo. Ele percebeu que a noite já não era apenas sobre a graduação de seu filho,
mas se tornara um redemoinho de segredos e revelações. Valentina, precisamos sair daqui, gritou. Mas sua voz era quase abafada pelo alvoroço. O caos se espalhava enquanto pessoas corriam sem direção, gritando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas havia algo mais. Um frio na espinha que vinha do homem, o suposto irmão de Valentina. Ele estava ali, ainda presente, seus olhos fervendo com uma raiva mal contida. Observe. Vocês não entendem, ele disse, avançando em direção a Valentina e Alejandro. Nada disso acaba aqui. Vocês estão prestes a descobrir que isso era apenas o começo. O terror tomou conta de Alejandro. Como ele deixou que isso se transformasse em um filme de horror? Antes que conseguisse pensar, Clara gritou, chamando sua atenção. Ela estava próxima. Sua expressão era de desespero. Alejandro, espera! Há algo que não sabes. Clara, agora não. Alejandro respondeu. Mas ela estava determinada. Essa explosión no fue un accidente. Hay alguien que quiere a Valentina, dice con los ojos arregalados, como si tuviese visto un fantasma. La mente de Alejandro se hinchó de preocupaciones. ¿Quién? ¿Qué querían? Mariana, antes calma, estaba en pánico. Mis contactos dijeron que algo iba a pasar. Valentina tiene que ser protegida. Los contactos no pueden saber que ella está aquí. Valentina, con el vestido blanco, miró hacia ellos. ¿Qué está pasando? Espera, ¿acaso soy parte de algo peligroso? Alejandro sintió su estómago revirar. La verdad que comenzaba a se desenhar a su frente parecía un pesadelo sin fin. Valentina, escucha. Você precisa confiar en nos, dijo Clara, ainda tentando mantener la situación controlada. Mas Valentina balanzó la cabeza, claramente angustiada, y murmuró, ¿por qué no me dijiste nada? Yo no soy parte de nada. Porque você es más importante de lo que imagina, disparó el hombre. Avanzando, todos aquí no tienen idea de lo que está en juego. Este fue un riesgo que nuestra madre decidió tomar para mantener su vida a salvo. Acha que suas raízes podem ser deixadas para trás? Isso nunca é um simples acidente. Nesse momento, uma figura familiar surgiu por trás do homem, desacompanhada por qualquer aviso. Era um outro homem, alto e robusto, com um olhar que exprimia desafios. Parem! Não la chica! Ele gritou. Seu tom era exigente. Quem és você? Perguntou Alejandro, agora completamente perdido na confusão. O novo homem olhou para Valentina, e então para o primeiro homem, com um olhar que dizia que sabiam mais do que estavam deixando transparecer. Você precisa saber a verdade, até mesmo antes de escapar. No instante seguinte, um tiroteio ecoou pelo ar e o mundo de Alejandro colapsou. Ele se jogou na frente de Valentina, sentindo os impactos na sua pele. Mas antes que o terror completo o dominasse, uma verdade insuportável, vindo daquela segunda figura, transformou tudo em pedaços. Eu sou el padre de Valentina. Um silêncio cortante fez com que a multidão também parasse, sem entender o que acabava de acontecer. As revelações tinham se transformado em um vendaval. Alejandro olhou para Valentina, cuja expressão mudou de confusão para desespero absoluto. É certo, papá. Seu sussurro quase foi inaudível na confusão. O homem, agora com lágrimas nos olhos, fez um movimento desesperado. Não tienes que sufrir. Todo esto se trata de protegerte de algo que nunca quise que supieras. Nunca quise que esto passara. Alejandro se sentiu fraco. Você é o quê? As perguntas se apertavam em sua garganta. Tudo o que pensou saber se esvanecia. Valentina olhou de um homem ao outro, a confusão se transformando em traumas irreais. A multidão, ainda em choque, começou a sussurrar. Mas Alejandro apenas queria que tudo isso parasse. Valentina, vamos, precisamos sair. Mas ela estava paralisada, os olhos fixos em seu verdadeiro pai e em um destino que até aquele instante estava completamente oculto. Nesse momento, com um estalo de uma sirene ao fundo, a vida de todos estava em uma linha tênue. O que mais poderia se revelar? Que outros segredos escondidos pendiam sobre eles?
A única certeza era que tudo mudara em piscar de olhos, e o jogo apenas começava. A multidão estava em pânico. O som da explosão ainda ecoava em seus ouvidos, e Alejandro puxou Valentina em direção a um canto, buscando um lugar seguro. O olhar dela estava distante, perdida entre a confusão e o medo. Ele percebeu que a noite já não era apenas sobre a graduação de seu filho, mas se tornara um redemoinho de segredo. Valentina, precisamos sair daqui, gritou, mas sua voz era quase abafada pelo alborozo. O caos se espalhava enquanto pessoas corriam sem direção, gritando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas había algo más, un frío en espina que vina del hombre, o supuesto hermano de Valentina. Él estaba allí, ainda presente, sus ojos ferviendo con una raiva mal contida, observando a la cena con un sorriso irónico. «Ustedes lo entienden», él le dijo, avanzando en dirección a Valentina y Alejandro. «Nada disso acaba aquí. Vocês están prestes a descubrir que isso era apenas el comienzo». O terror tomó conta de Alejandro. ¿Cómo elijo que eso se transformase en un filme de horror? Antes que conseguise pensar, Clara gritó, llamando su atención. Ella estaba próxima. Su expresión era de desespero. «Alejandro, espera, hay algo que no sabes». «Clara, agora no». Alejandro respondió, pero ella estaba determinada. Esa explosión no fue un accidente. «Hay alguien que quiere a Valentina», dice, con los ojos arregalados, como si tuviese visto un fantasma. La mente de Alejandro se llena de preocupaciones. «¿Quién? ¿Qué querían?» Mariana, antes calma, ahora estaba en pánico. «Mis contactos. Ellos dijeron que algo iba a pasar. Valentina debe ser protegida. Eles não podem saber que ela está aqui». A confusão era palpável. Valentina, com o rosto branco, olhou para eles. «Proteger-me de quê? O que está acontecendo? Espera. Acaso sou parte de algo perigoso?» Alejandro sentiu seu estômago revirar. A verdade que começava a se desenhar à sua frente parecia um pesadelo sem fim. «Valentina, escuta. Você precisa confiar em nós», disse Clara, ainda tentando manter a situação sob controle. Mas Valentina balançou a cabeça, claramente angustiada, e murmurou: «¿Por qué no me dijiste nada? Yo no soy parte de nada». «¿Por qué você é más importante do que imagina», disparó el hombre, avanzando. «Todos aquí no tienen idea de lo que está en juego. Este fue un riesgo que nuestra madre decidió tomar para mantener su vida a salvo. ¿Acha que sus raíces pueden ser dejadas para atrás? Eso nunca es un simple accidente». En ese momento, una figura familiar surgió por tras del hombre, desacompañada por cualquier aviso. Era un otro hombre, alto y robusto, con un ojo que exprimía desafíos. «Alto, no a la chica», él gritó. Su tono era exigente. «¿Quién es você?», preguntó Alejandro, ahora completamente perdido en la confusión. Un nuevo hombre oyó para Valentina y entonces para el primer hombre, con un olor que decía que sabían más de lo que estaban dejando transparecer. «Precisas saber la verdad, antes que ha de escapar». En el instante siguiente, un tiroteo ecopó en el aire, y el mundo de Alejandro colapsó. Se jugó al adelante de Valentina, sintiendo los impactos en su piel, mas antes que el terror completo lo dominase. Una verdad insoportable vino de la segunda figura, transformó todo en pedazos. «Yo soy el padre de Valentina». Un silencio cortante fez con que la multitud también parase, sin entender lo que acababa de acontecer. Las revelaciones tinan en transformarse en ventalón. Alejandro olió para Valentina, cuya expresión mudó de confusión para desespero absoluto. «¿Es cierto, papá?», se susurró cuasi inaudible en la confusión. Hombre ahora con lágrimas en los ojos. Fez un movimiento desesperado. «Oh, no tienes que sufrir. Todo esto se trata de protegerte de algo que nunca quise que supieras. Nunca quise que esto pasara». Alejandro se sintió fraco. Posees un que las preguntas se apertaban en su garganta. Todo lo que pensó saber se esvanecía. Valentina oyó de un hombre a otro,
la confusión se transformando en traumas irreales. La multitud, ainda en choque, comenzó a susurrar. Mas Alejandro apenas quería que todo esto parase. «Valentina, vamos, precisamos ir». Mas ella estaba paralizada, os ojos fixos en su verdadero pai y en un destino que hasta aquel instante estaba completamente oculto. «No», Valentina gritó, finalmente rompiendo el feitiço. «No puede ser verdad. Eu não sou uma peça de quebra-cabeça que você possa montar como quiser». O homem a encarou com um olhar triste, mas determinado, como se tivesse esperado por esse momento. E então, um terceiro homem apareceu. Seu rosto parcialmente escondido por uma máscara, e um olhar que exalava uma terrível luz. É hora de acabar com essa farsa. Ele se aproximou, e o que fez em seguida não apenas pegou todos de surpresa, mas também desencadeou uma onda de destruição. Ele jogou uma bomba, e os estrondos ecoaram, seguidos pelas explosões. O pânico aumentou. O homem de máscara começou a gritar. Ela precisa pagar por tudo. Não vamos mais permitir que sua mãe escape da verdade. Alejandro olhou para Valentina, que agora claramente compreendia a profundidade da complexidade que a envolvia. «O que quer dizer, papá?» a implorou, buscando respuestas en seus olhos que estaban se enchendo de lágrimas. Y entonces la máscara del tercer hombre cayó, revelando un rostro que dejaría a todos en estado de choque. Era el propio Nicolás. El hijo que estaba celebrando su graduación se transformó en un agente en busca de venganza. La piel de Alejandro se quedó pálida, en cuanto la realidad finalmente se desdobraba de manera devastadora delante de él. No apenas Valentina, mas toda su familia estaba entrelazada en una trama de segredos, mentiras y perdas que colocarían todos en riesgo. Las palabras de Nicolás ecoaban en la mente de Alejandro. Vocês pensaban que estaban protegiendo. ¿Lo que al final es protección, sino un ciclo de dor? Alejandro ficó paralizado, sin saber o qué hacer. La fiesta tenía acabado. El futuro ahora parecía más oscuro de nunca. Y la única certeza que restaba era que la verdad estaba prestes a resoar. No apenas con segredos de familia, mas con una revelación más sombría que se aproxima. A multidão estaba en pánico. O son da explosión ainda ecoaba en sus oídos, y Alejandro puxó Valentina en dirección a un canto, buscando un lugar seguro. O olhar dela estaba distante, perdida entre la confusión y el miedo. Él percibió que la noche ya no era apenas sobre la graduación de su filho, sino que formaba un redemoinho de secretos y revelaciones. «Valentina, precisamos salir de aquí», gritó, mas su voz era casi abafada pelo alborozo. O caos se espalhaba, en cuanto pessoas corrían sin dirección, gritando, tentando entender lo que estaba aconteciendo. Mas había algo más, un frío en espinha que viña de hombre, o supuesto hermano de Valentina. Él estaba allí, ainda presente, sus ojos ferviendo con una raiva malcontida, observando a cena con un sorriso irónico. «Vocês no entienden», le dijo, avanzando en dirección a Valentina y Alejandro. «Nada de esto acaba aquí. Vocês están prestes a descubrir que esto era apenas su comienzo». O terror tomó conta de Alejandro. Como ele deixou que isso se transformasse em um filme de horror? Antes que conseguisse pensar, Clara gritou, chamando sua atenção. Ela estava próxima. Sua expressão era de desespero. «Alejandro, espera! Há algo que não sabes». «Clara, agora não». Alejandro respondeu, mas ela estava determinada. «Essa explosão não foi um acidente. Há alguém que quer a Valentina», disse com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. A mente de Alejandro se encheu de preocupações. «Quem? ¿Qué querían?» «Mariana, antes calma. Agora estava em pânico. Meus contactos disseram que algo ia acontecer. Valentina debe ser protegida. Ellos no pueden saber que ella está aquí». La confusión era palpable. Valentina, con rostro blanco, olió para ellos. «¿Protegerme de qué? ¿Qué está aconteciendo? Espera».
¿Acaso soy parte de algo peligroso? Alejandro sentiu o estômago revirar. A verdade que começava a se desenhar à sua frente parecia um pesadelo sem fim. Valentina, escuta. Você precisa confiar em nós, disse Clara, ainda tentando manter a situação sob controle. Mas Valentina balançou a cabeça, claramente angustiada, e murmurou: ¿Por que não me dijiste nada? Eu não sou parte de nada. Porque você é mais importante do que imagina, disparou o homem, avançando. Todos aqui não têm ideia do que está em jogo. Este foi um risco que nossa mãe decidiu tomar para manter sua vida a salvo. Acha que suas raízes podem ser deixadas para trás? Isso nunca é um simples acidente. Nesse momento, uma figura familiar surgiu por trás do homem, desacompanhada por qualquer aviso. O outro homem, alto e robusto, com um olhar que espremia desafios. Alto! No a la chica! Ele gritou, su tono era exigente. ¿Quién es você? Preguntó Alejandro, ahora completamente perdido en la confusión. Un nuevo hombre olió para Valentina y entonces para el primer hombre, con un olhar que decía que sabían más de lo que estaban dejando transparecer. Você precisa saber la verdad, hasta antes de escapar. No instante siguiente un tiroteo ecoó por el aire y el mundo de Alejandro colapsó. Él se llegó a la frente de Valentina, sintiendo los impactos en su piel, mas antes que el terror completo lo dominara, una verdad insoportable venida de la segunda figura transformó todo en pedazos. Yo soy el padre de Valentina, rosnó el hombre, oleando a la multitud. El silencio cortante hizo que todos parasen, perplejos. Alejandro ficó paralizado, su corazón batía descontroladamente. Valentina oyó para él. Os olhos se encheram de lágrimas. ¿Es cierto, papá? Nesse momento, otra voz cortó silencio como una lámina. No, no es cierto. Es una trampa. Era Clara, agora desesperada, tentando proteger su filla. O alarido dela ecoou, e a tensão voltou a subir, o clima pesado como chumbo. Cala a boca, gritó o homem, a raiva transbordando. Todo eso tiene que acabar. Ninguém más va a estar en el camino de la verdad. Esta fue siempre su heranza. Las palabras de él chocaron a todos. La multitud susurraba, ojos arregalados en choque, mas lo más aterrador estaba prestes a acontecer. El verdadero padre de Valentina, ahora revelado, avanzó a la dirección de ella, buscando protección en medio del caos. Mas el hombre con la máscara, disfrazando su verdadera identidad, erguió su arma. «No, no te acerques a ella», gritó Alejandro. Y cuando todos aguardaban un tiro, lo inesperado ocurrió. Una luz brillante iluminó a la plaza, seguida de un estrondo ensurdecedor y una onda de energía que fez con que todos naquela área se desen conta. Como una explosión de luz, una barrera invisible los cercó. Alguien había activado algún dispositivo inimaginable. La pulsación de la energía fez com que todos sentiesen um formigamento intenso. E no meio da confusão, algo monumental se desdobrou. A verdade que todos temiam, algo muito mais devastador do que a mera guerra entre famílias, estava prestes a ser revelada. São todos parte de um experimento, sussurrou Mariana com um olhar perdido. E nós devemos lutar contra eles, antes que seja tarde demais. A cena se transformou em um pesadelo coletivo. As conexões familiares se desintegrando e as realidades se entrelaçando. Neste frenesi, a praça se tornava um campo de batalha, onde verdades e mentiras se fundiam em um caos. Devia haver algo mais em cena, tanto para proteger como para destruir. Mas quem eram os reais inimigos? Alejandro sentiu um nó na garganta, questionando a própria definição de família e lealdade. Enquanto o perigo parecia se aproximar, ele percebeu que a única certeza era a dúvida. Porque o que quer que estivesse por vir era algo que mudaria tudo. E quando a poeira assentasse, tudo poderia se revelar diferente do que esperavam. La plaza era um campo de caos e confusão.
Entre gritos y sombras, Alejandro mantenía a Valentina a su lado, buscando un refugio, algo que les diera sentido en medio de tanta locura. El eco de la explosión aún retumbaba en sus oídos, pero algo más profundo resonaba en su corazón: el miedo por la verdad. «Valentina, escucha», intentó decir, pero ella solo lo miraba, sus ojos dilatados reflejando una mezcla de incredulidad y dolor. «Esto es demasiado, no sé qué pensar». Su voz temblaba. Mientras el grupo se dispersaba, Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó a ellos, luchando contra el miedo. «Él no es tu padre», gritó, apuntando al hombre revelado. La multitud se detuvo, sorprendida ante la defensa desesperada de Clara. «Y tú nunca supiste lo que realmente estaba en juego», el hombre con la máscara replicó. Su voz se endureció. «Tú y tu madre nos han estado ocultando la verdad durante años». «¿Cuál verdad?», Alejandro exigió, su corazón palpitando fuerte. La tensión se podía cortar. Valentina retrocedió un paso, como si todas las revelaciones estuvieran tirando de ella hacia direcciones opuestas. El mundo parecía girar. «¡Basta!», Valentina exclamó, intentando liberarse de lo que la rodeaba. La atmósfera se crispó. La multitud contenía el aliento. «Necesitamos saber la verdad. Quiero saber quién soy», y sus palabras rasgaron el aire como un grito de guerra que resonó en todos. De repente, Mariana se hizo presente, con una mirada de determinación. «La verdad no puede ser olvidada. Tienes que entender qué te hace única, Valentina». En ese instante, los ojos de las personas, fijados en ellos, parecían ser testigos de una historia que comenzaba a reescribirse. «Ustedes viven en un laberinto de mentiras», continuó Mariana, su voz resonando. «Y cada uno de ustedes tiene un papel en esto». Y cuando el hombre con la máscara pareció moverse para atacar, el estruendo de sirenas llenó el aire. «¡No!», Alejandro gritó, desesperado, empujando a Valentina detrás de él. Miembros de seguridad, antes partes del protocolo de la graduación, ahora implementaban un escenario de rescate. «Alejandro, Valentina, ¡vamos!», gritó Clara, como si la vida dependiera de ello. Las luces de los coches patrullas iluminaron la plaza. La escena que antes era de celebración se transformó en un campo de batalla, donde las sombras y la verdad se enfrentaban. Valentina miró a su padre, sus ojos llenos de determinación. «Esto no acaba aquí, papá. Necesito saber». «Lo sé, cariño», Alejandro susurró, sintiendo una oleada de amor y desesperación. Pero antes de que pudieran moverse, el hombre que decía ser el padre de Valentina alzó la mano. «Es una farsa. Ustedes no comprenden el legado ni el peligro inminente». Las palabras resonaron, chocando en el aire cargado de temor. En un momento, la multitud se dividió. Algunos querían huir, otros querían quedarse a presenciar el desenlace. El tiempo parecía haberse detenido. Justo entonces, la verdad se hizo presente en la forma del verdadero propósito de su familia. «Valentina», Alejandro le tomó la mano, su pulso vibrante. «No estoy aquí solo para protegerte, te he mantenido en un lugar seguro, pero ya no hay más tiempo». La multitud contenía el aliento, al borde de suicidios colectivos emocionales y el autoengaño. Las luces parpadearon, mientras la policía hacía su entrada, y con hombres armados en la plaza, Alejandro supo que era momento de abrirse a la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. «Es hora de que todos enfrentemos las realidades que nos han sido ocultadas». Y con un grito resonante, Valentina se armó de valor, dispuesta a enfrentar su destino, cualquiera que fuera. Lo que había sido una noche de celebraciones se tornó en la liberación de tensiones ocultas. Y aunque no todos podrían comprender lo que había en juego, Alejandro sintió que al menos estaban juntos en esto, juntos frente al abismo de la verdad. Mientras Valentina levantaba la cabeza, llena de coraje y determinación, Alejandro sintió que la esperanza aún podía brillar, incluso en medio de la tormenta. Pero la verdadera victoria aún estaba lejos. Y el regreso a la normalidad seguía siendo incierto.
Ahora, tú que has llegado hasta aquí, esto es urgente. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Esmague ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y,